Ok, ¿cómo están chicos? Buenas noches. Vamos ahora a ver eh, el manejo del síndrome antifosfolipídico obstétrico, una aproximación práctica de lo que es el manejo de esta enfermedad autoinmune sistémica. Entonces, no tenemos conflicto de interés, solamente el único interés es que ustedes aprendan y que evidentemente los pacientes a los que manejemos pues resulten beneficiados de todo este conocimiento que aquí vamos a compartir. Eh, la intención era hacerlo en dos partes. En la parte uno, ver el espectro clínico, los criterios de clasificación, definir las diferencias entre el SAF trombótico y el SAF obstétrico, y definir cuál es la significancia o el significado clínico del perfil de autoanticuerpos de los pacientes. Y luego, pues, ver el manejo del SAF obstétrico y una variante pequeña denominada SAF catastrófico, una variante que más que pequeña, es poco frecuente, pero conlleva a una gran mortalidad para los pacientes. Entonces, empezamos con un caso clínico. Esto es una mujer de 17 años de edad, quien llegó al hospital, que no tenía ninguna gesta y que estaba completamente asintomática. Llegó al hospital porque iba al servicio de cirugía maxilofacial eh, para someterse a una cirugía de sus eh, muelas cordales. Entonces el cirujano maxilofacial le envió a hacer una analítica previa a su cirugía y aquí se encontró unos hallazgos interesantes. Una trombocitopenia moderada, 95.000 plaquetas, un TP normal en 12 segundos, pero un TTP prolongado en 45 segundos. Y por estos hallazgos, pues claro, al cirujano maxilofacial le llamó mucho la atención y como siempre ocurre con los cirujanos cuando tienen estos exámenes, pues hacen la respectiva interconsulta medicina interna. Entonces le vimos a la paciente con estas anomalías de laboratorio completamente sintomática y sospechamos la posibilidad de que la paciente pueda tener anticuerpos antifosfolipídicos, porque una de las características hematológicas de este síndrome es el desarrollo de trombocitopenia y prolongación del TTP. En este sentido, pues le solicitamos la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos y tuvimos dos resultados de triple positividad de anticuerpos. Estaban positivos los tres autoanticuerpos, el anticoagulante lúpico, el IgG para cardiolipina y el IgG antibeta 2 glucoproteína 1. La paciente tenía triple positividad. Entonces, cuando se nos presenta este caso, una paciente asintomática con trombocitopenia moderada, prolongación del TTP y triple positividad, pues la pregunta es, ¿qué es lo que debo hacer con esta paciente? ¿Cuál es el manejo óptimo con nuestra paciente? Dosis bajas de aspirina más heparina profiláctica, heparina de bajo peso molecular profiláctica, iniciar warfarina o nada, simplemente observar. Pues lo que deberemos hacer o lo que tuvimos que hacer en este momento fue iniciar dosis bajas de aspirina, porque si bien es cierto la paciente estaba asintomática, pero la triple positividad de autoanticuerpos le genera un riesgo muy alto de desarrollar un evento trombótico. Entonces le prescribimos dosis bajas de aspirina. Sin embargo, pues la paciente al verse asintomática no tomó su aspirina, de ella decidió no tomar la aspirina y un año más tarde, a los 18 años, cuando cursaba su primera gesta en la décima semana de gestación, pues la paciente presenta este cuadro de edema de miembro inferior izquierdo con eritema y dolor. Evidentemente, lo que pasó aquí es que la paciente hizo un episodio de trombosis venosa profunda. Ahora tenemos una paciente que está embarazada, que está en la décima semana de gestación y que tiene un evento trombótico, una trombosis venosa profunda del miembro inferior izquierdo. En este momento, ¿cuál sería el manejo más óptimo para la paciente? En este momento, pues el manejo adecuado para esta paciente son las dosis bajas de aspirina asociadas a las dosis anticoagulantes de heparina de bajo peso molecular, dosis totales o dosis terapéuticas.
no es suficiente solo dosis de aspirina, porque evidentemente hay un episodio trombótico. Tampoco es suficiente aspirina más dosis profilácticas o dosis de isocoagulación de heparina, porque ahorita estamos en un evento trombótico. Tampoco es adecuado solo dosis terapéuticas de heparina, porque si bien es cierto, eso tratará la trombosis venosa profunda, pero esta paciente tiene un alto riesgo de desarrollar un desorden hipertensivo del embarazo, sea preeclampsia o eclampsia, por lo tanto es necesario también darle aspirina. Y en este sentido, la warfarina no estaría indicada porque, como ustedes saben, la warfarina es teratogénica y se debería evitar en las pacientes que están embarazadas. El síndrome antifosfolipídico es un síndrome autoinmune sistémico que se caracteriza por fenómenos trombóticos que pueden ser recurrentes. Estos fenómenos trombóticos pueden ser arteriales, venosos o inclusive fenómenos trombóticos en la microvasculatura. Y además, evidentemente en las mujeres embarazadas se asocia morbilidad obstétrica, pérdidas fetales, pérdidas embrionarias, partos prematuros o desórdenes hipertensivos del embarazo. Siempre estas manifestaciones clínicas trombóticas u obstétricas asociadas a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos y por lo menos 2 determinaciones con positividad para anticuerpos antifosfolipídicos con un periodo de tiempo de alrededor de 12 semanas. Esto es lo que constituye los criterios de clasificación. Un paciente es clasificado como paciente que tiene síndrome antifosfolipídico, aquel paciente que tiene un episodio trombótico o una morbilidad obstétrica y además o puede suceder las dos cosas, siempre con la presencia de uno de los 3 anticuerpos antifosfolipídicos, anticoagulante lúpico, anticuerpos anticardiolipina y anticuerpos anti-beta 2 glicoproteína. Debe haber 2 determinaciones, como les decía, positivas de estos anticuerpos con un periodo de separación de 12 semanas para poder confirmar el síndrome y así clasificarlo como síndrome antifosfolipídico. Refiriéndonos específicamente a los criterios de SAVO obstétrico, tenemos 3 que son importantes. Primero, la muerte inexplicada, una o más muertes inexplicadas de un feto morfológicamente normal a partir de las 10 semanas de gestación. El parto prematuro, uno o más partos prematuros de un feto morfológicamente normal antes de las 34 semanas de gestación, causada por eclampsia, preeclampsia severa o por insuficiencia placentaria. Y el otro criterio, el último, es la presencia de 3 o más abortos consecutivos antes de la 10ª semana de gestación, excluyendo otros factores como por ejemplo anomalías cromosómicas, hormonales o anatómicas que justifiquen esas pérdidas embrionarias. Entonces, con uno de estos 3 criterios, pues es suficiente para poder definir como síndrome antifosfolípico obstétrico y evidentemente confirmar con la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Cuando sospechamos de la presencia de un síndrome antifosfolipídico, es necesario solicitar estos 3 exámenes. El anticoagulante lúpico, que es un fenómeno de laboratorio en el cual existe prolongación de los tiempos de coagulación, principalmente medido a través de tiempo de veneno viperino de Russell, la presencia de IgG e IgM anticardiolipina y la presencia de IgG-IgM anti-beta 2 glucoproteína 1. Es importante solicitar los 3 autoanticuerpos para poder hacer el diagnóstico correcto de síndrome antifosfolipídico. En algunas series se ha podido ver qué tan prevalentes son estos anticuerpos antifosfolipídicos en diferentes episodios trombóticos, arteriales, venosos y obstétricos. Miren ustedes que casi el 13% de pacientes que tienen stroke o ictus isquémico tienen anticuerpos antifosfolipídicos. El 11% de pacientes con infarto agudo del miocardio también tienen estos anticuerpos y alrededor del 9.5% de pacientes que tienen trombosis venosa profunda tienen anticuerpos antifosfolipídicos. En el caso de alteraciones obstétricas, morbilidad en el embarazo,
pues el 6% de las pacientes que tienen estos trastornos hipertensivos, pérdidas fetales o embrionarias, tienen anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, no es nada despreciable, pues, la prevalencia de estos anticuerpos y hay que considerarlo cuando se presentan estos episodios trombóticos atípicos en pacientes que no tienen factores de riesgo o episodios trombóticos a repetición. Y evidentemente cuando tenemos morbilidad obstétrica, pues hay la necesidad de solicitar anticuerpos antifosfolipídicos por esta prevalencia que no es nada despreciable. Y aquí podemos ver, por ejemplo, qué tan frecuentes son los anticuerpos antifosfolipídicos en mortinatos. Y podemos ver que los anticuerpos antifosfolipídicos pues, son bastante prevalentes. Casi es la tercera causa de mortinatos alrededor del mundo en series muy grandes de pacientes. Entonces, es necesario pues, pensar en la posibilidad de un síndrome antifosfolipídico cuando existen todas estas complicaciones obstétricas. Y al igual que el lupus, el síndrome antifosfolipídico es un desorden sistémico, entonces pueden estar afectados muchos órganos y sistemas. Y las manifestaciones pueden no ser siempre solo trombóticas o obstétricas, sino también de cualquier origen. Por ejemplo, en el sistema nervioso central, la presencia de estos anticuerpos pueden dar origen a crisis convulsivas. Pueden los pacientes tener cefaleas crónicas y déficit cognitivo. Puede haber fenómeno de Raynaud. Puede haber lesiones cardíacas valvulares, como en las endocarditis abacterianas o la famosa endocarditis de Lehmann-Sachs. También puede haber nefropatía por síndrome antifosfolipídico, caracterizada por proteinuria y microtrombosis de los glomérulos. El lívido reticular es una manifestación que comparten con los pacientes con lupus sistémico. Pueden haber úlceras en las piernas, úlceras isquémicas por trombosis de los vasos sanguíneos superficiales. A pesar de que la gran mayoría de eventos son trombóticos, en algunos pacientes se puede presentar hemorragia alveolar y esto es por microtrombosis a nivel de los capilares alveolares que provoca la ruptura de estos capilares y la hemorragia dentro de los alveolos. Es un cuadro bastante dramático. Puede ocurrir amaurosis fugaz por episodios isquémicos y trombosis de la retina. Y como ustedes pueden ver, pues manifestaciones bastante variadas del síndrome antifosfolipídico. Esta es una paciente con lupus que además tenía ictus isquémicos y ustedes pueden ver el lívido reticular, muy característico este entramado de una red superficial de vasos sanguíneos que es parte de un SAF trombótico. Es igual una paciente que además tenía lupus y estas lesiones vasculíticas con púrpura palpable y trombosis superficial de vasos sanguíneos. Esta es la paciente que les habíamos hablado de lesis y fenómenos de Raynaud, que además tiene anticuerpos antifosfolipídicos, por lo tanto los episodios trombóticos o isquémicos del Raynaud son mucho más intensos, que tuvimos la oportunidad de tratarla exitosamente. Igual la paciente de 52 años de edad con lupus y anticuerpos antifosfolipídicos y estas lesiones, púrpura palpable y miembros inferiores asociadas a vasculitis. Y la paciente de 42 años de edad con lupus y esta úlcera isquémica por trombosis de vasos superficiales de la dermis asociados a anticuerpos antifosfolipídicos. Algunos autores han visto que los fenómenos fisiopatológicos del SAF difieren cuando las manifestaciones son trombóticas y cuando las manifestaciones son obstétricas. En este sentido, cuando las manifestaciones son trombóticas, se ha visto que en la fisiopatología de la enfermedad se necesitan dos eventos, y es la teoría de los dos golpes. El primer golpe o el primer evento, pues, es la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, fenómenos de autoinmunidad, en donde los anticuerpos antifosfolipídicos van contra la beta-2-glucoproteína 1 y contra la protrombina. La presencia de estos anticuerpos pues genera un riesgo de episodios trombóticos, pero no es suficiente para provocar los fenómenos trombóticos. Siempre se necesita un segundo evento, un segundo golpe, que puede ser una infección, una cirugía, un reposo prolongado, algo que active
el sistema de complemento y la cascada de coagulación y que generen los fenómenos trombóticos. Estos autoanticuerpos, como les decía, se ligan contra la beta-2-glucoproteína 1 o contra la protrombina y activan a las células endoteliales, a los monocitos y a las plaquetas, activando el factor nuclear kappa beta, que conlleva a la secreción de factor tisular y tromboxano A2. Y como todos ustedes saben, el factor tisular y el tromboxano A2 pues son compuestos protrombóticos, generan el inicio de la cascada de coagulación. Estos anticuerpos, como les decía, estimulan a las células endoteliales, a los monocitos y a las plaquetas, secretan factor tisular, tromboxano A2, generan el estado protrombótico, se activa el complemento con el segundo golpe, infección, cirugía, reposo prolongado, trauma, y generan el evento trombótico, que puede ser arterial, venoso o en la microvasculatura. En cambio, en el SAV obstétrico parece que los fenómenos difieren un poco. Es importante, sí, que el paciente tenga los anticuerpos antifosfolipídicos que se ligan contra la beta-2-glucoproteína 1, pero aquí el segundo golpe o el segundo hit o el fenómeno que desencadena el evento, pues son las hormonas usuales del embarazo, las hormonas de la gestación, los progestágenos. No se necesita pues otro evento como en el fenómeno trombótico. En este sentido, pues las hormonas del embarazo, los progestágenos, con la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos, generan un blanco que son los trofoblastos y las células de la decidua placentaria. Esto provoca activación del complemento, pues, y las complicaciones obstétricas que vamos a detallar. Cuando existen los anticuerpos antifosfolipídicos, se genera una regulación a la baja de la secreción de gonadotropina coriónica humana. Hay una expresión alterada de integrinas y de caderinas del trofoblasto. Se inhibe la proliferación del trofoblasto porque las células del trofoblasto entran en apoptosis. Estos son los eventos que generan el daño obstétrico. Estos anticuerpos, pues además, generan una disminución en la angiogénesis, disminuyendo los vasos sanguíneos espirales a nivel de la placenta, activan el complemento, inducen inflamación en las células deciduales y del trofoblasto, y así generan, pues, la insuficiencia placentaria con el riesgo de pérdidas fetales embrionarias o de desórdenes hipertensivos del embarazo. La presencia de anticuerpos antifosfolipídicos genera un riesgo muy alto de perder los embarazos. Se ha visto que el anticuerpo, que el anticoagulante lúpico, pues genera, la presencia del anticoagulante lúpico genera un riesgo de casi 8 veces más de perder un embarazo por debajo de las 24 semanas de gestación. Como vimos en la clase de lupus, pues el anticoagulante lúpico es el peor de todos, genera un riesgo mucho más alto de complicaciones, en este caso obstétricas. Y asimismo, pues la asociación de SAF con lupus en el embarazo genera un riesgo mayor de complicaciones durante la gestación. La historia de trombosis o la historia de trombosis y morbilidad obstétrica genera más riesgo de que el embarazo actual se complique. La triple positividad de autoanticuerpos pues genera un riesgo mayor de episodios tanto trombóticos como obstétricos, y la disminución de las plaquetas en el último trimestre del embarazo también es una señal de que nuestro embarazo no va a ir bien, de que se va a complicar nuestra paciente. Se ha tratado de definir qué tan malo es tener anticoagulante lúpico persistentemente positivo. Y como ustedes pueden ver, pues el tener anticoagulante lúpico persistentemente positivo genera un riesgo de casi 60 veces más de sufrir un episodio trombótico y casi 30 veces más de tener complicaciones obstétricas. Entonces volvemos a lo que comentaba antes, ¿no? Que el anticoagulante lúpico pues es el peor de todos. Y es aún peor, es más complicado todavía, el que este anticoagulante lúpico esté positivo persistentemente en varias determinaciones que yo le haga a mi paciente. Sin embargo, a pesar de que los criterios de clasificación requieren la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, existe lo que se denomina el SAF cero negativo, que fue descrito por los doctores Hughes y el doctor Kamashta.
En este caso, pues, existen manifestaciones trombóticas, obstétricas, pero la determinación de anticuerpos antifosfolipídicos son negativas. No se encuentra el anticuerpo que está ligado a los fosfolípidos. No es que no exista, quizás sí existe, pero el laboratorio actual, los métodos de detección en el laboratorio de estos anticuerpos todavía no son tan buenos como para poder detectarlos. Entonces es posible que existen anticuerpos antifosfatidilcerina, antifosfatidiletanolamina, antianexina 1, anexina 5, que podrían ser los que estén presentes en estos aparentes SAF negativos y que no se los detecta usualmente en el laboratorio. Pero en todo caso, estos SAF negativos son negativos a los 3 autoanticuerpos más frecuentes. Son negativos al anticoagulante lúpico, son negativos a los anticuerpos anticardiolipina, son negativos a los anticuerpos anti-beta-2 glucoproteína 1. Y cuando se comparan los dos casos, los SAF negativos con los SAF positivos, pues no se ve mucha diferencia, de hecho, pues los dos tienen casi las mismas manifestaciones clínicas: trombosis venosa, trombosis arteriales, morbilidad obstétrica, casi son bastante parecidos. Miren, principalmente en morbilidad obstétrica no existe una diferencia significativa entre las manifestaciones de los SAF negativos y SAF positivos. Es decir, que hay que pensar en que el paciente sí tiene SAF cuando tenga las manifestaciones clínicas, a pesar de que no tenga autoanticuerpos positivos en la determinación que se le realice en ese momento. Los pacientes con SAF pueden tener una gestación normal, evidentemente planificada y tratada correctamente, pero hay algunas circunstancias en las que se debería contraindicar el embarazo en los pacientes, en las mujeres que tienen SAF. Y estas recomendaciones son muy parecidas a las recomendaciones de los pacientes a las contraindicaciones del embarazo en pacientes con lupus, que son la presencia de hipertensión pulmonar. Quizá la paciente tuvo varios episodios tromboembólicos y esto ocasionó una hipertensión pulmonar por tromboembolia a repetición. Eso a lo mejor causó falla cardíaca, o la paciente desarrolló enfermedad renal crónica, o tuvo un ictus isquémico en los últimos 6 meses. Estas características o estas circunstancias sería importante determinarlas en cada uno de los pacientes porque conllevan una contraindicación para su embarazo. ¿Se debe hacer tromboprofilaxis primaria en los pacientes con síndrome antifosfolipídico o con anticuerpos antifosfolipídicos? Pues no está muy claro todavía del todo. Porque evidentemente las pacientes o el paciente que tenga anticuerpos antifosfolipídicos, si queremos hacer profilaxis primaria, es porque no ha tenido ningún evento ni trombótico ni obstétrico. Entonces hay que escoger bien a qué paciente sí se le puede hacer una tromboprofilaxis primaria. Algunas guías recomiendan que a todos los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos deben ser sometidos a un estricto control de los factores de riesgo cardiovascular. Disminuir su presión arterial, controlar sus niveles de glucosa, controlar sus niveles de lípidos, evitar el sedentarismo, disminuir su peso, un índice de masa corporal normal, deberían ser un objetivo muy importante en todos los pacientes que tengan anticuerpos antifosfolipídicos. Si los pacientes tienen anticuerpos antifosfolipídicos, pero están asintomáticos, nunca han tenido ningún episodio trombótico ni obstétrico, pero tienen factores de riesgo para trombosis, por ejemplo, son además hipertensos, son diabéticos, tienen dislipidemia, tienen sobrepeso u obesidad, esos pacientes deberían recibir dosis bajas de aspirina como tromboprofilaxis primaria. Los pacientes que tienen lupus y además anticuerpos antifosfolipídicos, sin hacer todavía manifestaciones clínicas de síndrome antifosfolipídico, también deberían recibir dosis bajas de aspirina como tromboprofilaxis primaria. Antes se tenía en cuenta una dosis de aspirina entre 50 y 150 miligramos día como tromboprofilaxis primaria, pero hoy se sabe que la mejor dosis es la que va entre 75 a 100 miligramos día. Entonces, estos pacientes asintomáticos que tienen anticuerpos antifosfolipídicos, pero con factores de riesgo cardiovascular, pues deberían tener una tromboprofilaxis con aspirina dosis bajas. Y también los pacientes con lupus y presencia de anticuerpos antifosfolipídicos también deberían tomar
aspirina a dosis bajas para evitar episodios trombóticos. En cuanto al embarazo, pues ya habíamos comentado en la clase de lupus y embarazo que los pacientes que tienen lupus o SAF son pacientes que tienen un alto riesgo de desarrollar preeclampsia y eclampsia. Entonces, a estos pacientes se les recomienda dosis bajas de aspirina. Y como habíamos conversado, pues en algunos estudios se había sugerido que la aspirina podría incrementar el riesgo de gastrosquisis cuando se daba en las primeras semanas de embarazo o inclusive antes del embarazo. Sin embargo, pues existen estudios más contundentes, un ensayo clínico randomizado en 1.228 mujeres, 615 de ellas recibieron dosis bajas de aspirina antes del embarazo, es decir, preconcepcional, y no se encontró ningún evento adverso ni en los niños, ni en los fetos, ni en los neonatos cuando la paciente se expuso a dosis bajas de aspirina. Por lo tanto, las dosis bajas de aspirina preconcepcional son seguras tanto para la mamá como para el producto de la gestación. En este estudio un poquito antiguo de Lancet, pues se ve la exposición a dosis bajas de aspirina en la fase temprana del embarazo, en las primeras 4 semanas de embarazo, pues sí se ve que el riesgo de gastrosquisis es muy bajo, 1.21. Entonces, al ver este riesgo, pues se manifiesta en el artículo que las malformaciones gastrointestinales ocurren con muy poca frecuencia y estos datos sugieren que la aspirina no es teratogénica. Por eso es que en algunas guías se recomienda el uso de aspirina de manera preconcepcional cuando la paciente tiene lupus o cuando tiene SAF, o cuando tiene anticuerpos antifosfolipídicos. Estas unas guías mucho más recientes, publicada en Reumatología Clínica del 2019 y hace mención al tratamiento del SAF obstétrico. Y como recomendación, pues en esta guía se sugiere el uso preconcepcional de aspirina a dosis de 100 miligramos día a todos los pacientes con SAF obstétrico que estén planificando su embarazo y mantener esa dosis durante todo el embarazo. No es necesario retirar la aspirina en ningún momento del embarazo. Otra información igual bastante actual, enero del 2020, con fuente de UpToDate, en donde se menciona que los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos, pues reciban dosis bajas de aspirina antes de intentar la concepción. Vuelvo y repito, las dosis de aspirina, dosis bajas de aspirina preconcepcionales son seguras. Este es otro artículo publicado en el 2019, donde se reúnen 3 sociedades científicas. Se reúne la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2 representantes del grupo de enfermedades autoinmunes sistémicas de la Sociedad Española de Medicina Interna y 2 representantes de la Sociedad Española de Reumatología. Y aquí hacen algunas recomendaciones y ven el porcentaje de acuerdo entre los 6 participantes. Y miren la recomendación del uso de aspirina. Sugieren iniciar tratamiento con aspirina de forma preconcepcional en los pacientes con síndrome antifosfolipídico y todos están de acuerdo en la misma recomendación. Los ginecólogos, los internistas y los reumatólogos están de acuerdo en que se use la aspirina antes de la concepción para evitar las manifestaciones obstétricas del SAF. Evidentemente, todo esto lo hacemos valorando el riesgo y beneficio y pues tirando todas nuestras recomendaciones hacia el beneficio de nuestra paciente, evitando pues hacerle daño, hacerle más daño de lo que ya le ha sucedido con esta enfermedad autoinmune sistémica. El manejo del embarazo en estos pacientes tiene que ser multidisciplinario, tienen que intervenir el ginecólogo, el internista, el reumatólogo, el nefrólogo, inclusive el hematólogo. No hay que olvidarse del anestesiólogo que tendrá que intervenir si la paciente va a requerir quizás una intervención por cesárea, y del neonatólogo o del pediatra que va a recibir al bebé al producto de esta gestación. Evidentemente, siempre hay que evaluar el riesgo materno-fetal de manera individual. Y como habíamos comentado, el trabajo en equipo es importante para tener un manejo exitoso de estos pacientes. Y el trabajo en equipo, ya habíamos dicho que no debe ser solo reunirse entre amigos o colegas, sino trabajar juntos, direccionados por alguien que lleve la batuta, que lleve el mando de todas las indicaciones del resto de especialistas, con el único objetivo, pues, el tratamiento adecuado de esa mamá.
Vamos a ver entonces las recomendaciones más actuales del EULAR, de la Liga Europea contra el Reumatismo, sobre el síndrome antifosfolipídico, publicadas en el 2019. Igual en estas guías intervienen los obstetras, internistas y los reumatos, pues para dar sus mejores opiniones basadas en evidencia, evidentemente, o dar las mejores recomendaciones basadas en evidencia para el manejo de estos pacientes. En esta guía es importante considerar que se ha definido dos tipos de riesgo según el perfil de autoanticuerpos, un perfil de alto riesgo y un perfil de bajo riesgo. ¿Quiénes son los pacientes que entran en perfil de alto riesgo? Pues son los pacientes que tienen anticoagulante lúpico positivo, doble o triple positividad de anticuerpos antifosfolipídicos o la persistencia de anticuerpos a altos títulos. Esos pacientes son considerados como pacientes de alto riesgo de desarrollar un evento obstétrico trombótico. Y el perfil de bajo riesgo son los pacientes que tienen un anticuerpo antifosfolipídico a títulos bajos, principalmente anticardiolipinas o antibeta 2 glucoproteína 1. Y más aún cuando son solamente transitorios, es decir, aparecen en un momento y luego se negativizan en la subsecuente evaluación de exámenes. Entonces, acordarse de los perfiles de alto riesgo y de bajo riesgo en los pacientes que tienen anticuerpos antifosfolipídicos para tomar una decisión en base a estos perfiles de riesgo. En pacientes con perfiles de alto riesgo, es decir, anticoagulante lúpico, doble o triple positividad o anticuerpos a altos títulos, pues estas mujeres tienen un alto riesgo de complicaciones durante el embarazo y de sufrir trombosis durante el embarazo. Por lo tanto, en estos pacientes con perfil de alto riesgo, siempre las dosis bajas de aspirina, 75 a 100 miligramos día. ¿Qué hacer cuando un paciente sufre un episodio trombótico agudo durante el embarazo? Pues el tratamiento es el mismo que un episodio trombótico en un paciente que no tiene esta trombofilia. Es decir, el uso de heparina puede ser heparina no fraccionada o para mayor comodidad la heparina de bajo peso molecular. Lo que sí no podemos hacer durante el embarazo es utilizar warfarina, porque como todos saben, la warfarina es teratogénica y no debería ser utilizada en el embarazo. Entonces, si ocurre un episodio trombótico como el del caso clínico, una trombosis venosa profunda, pues lo ideal es tratar con heparina de bajo peso molecular a dosis terapéuticas, a dosis anticoagulantes. Si es que es de enoxaparina, 1 miligramo por kilo cada 12 horas. En los pacientes que tienen síndrome antifosfolipídico, están embarazadas y además han tenido episodios de trombosis, previamente ya venían tomando warfarina. En el momento que la paciente se embaraza, es necesario suspender la warfarina. Y es mejor suspender antes de la sexta semana de gestación, porque ustedes saben que a partir de la sexta semana de gestación empieza el periodo organogénico embrionario. Entonces es muy importante que la paciente ya no tome aspirina a partir de la sexta semana de gestación. Y en ese momento suspendemos la aspirina e iniciamos las dosis de heparina de bajo peso molecular, dosis terapéuticas, más aspirina dosis bajas, que ya debió venir tomando a partir de este momento. Mantener así durante todo el embarazo y en el episodio posparto, en el periodo posparto, pues mantenemos la heparina de bajo peso molecular, dosis terapéuticas por una semana y luego ya iniciamos la warfarina. Empezamos a darle warfarina porque la warfarina no está contraindicada en la lactancia. La warfarina sí es teratogénica, no debe ser usada durante la gestación, pero la warfarina sí es compatible con la lactancia materna. Entonces, cuando la paciente ya dio a luz, ya llegó el bebé, pues está en el periodo posparto, se inicia heparina dosis terapéuticas durante una semana y a partir de la semana se inicia ya la warfarina, se llega al rango de anticoagulación, un INR adecuado y se lo mantiene indefinidamente. Si nuestra paciente con SAB obstétrico no ha tenido antecedentes de trombosis, pero sí ha tenido antecedentes de una o más pérdidas fetales o 3 o más pérdidas embrionarias, en esta paciente antes del parto
se debe darle aspirina, ojalá preconcepcional, e iniciar la heparina de bajo peso molecular a dosis profilácticas de isocoagulación cuando se confirme que esté embarazada. Dosis de isocoagulación, por ejemplo, enoxaparina, 40 miligramos subcutáneo una vez al día. Entonces, en estas pacientes con SAB obstétrico que no han tenido antecedentes de trombosis, pero que sí han tenido una o más pérdidas embrionarias, una o más pérdidas fetales, 3 o más pérdidas embrionarias, iniciar aspirina de forma preconcepcional y en el momento que confirmemos el embarazo, iniciar la heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas. Mantener durante todo el embarazo y en el episodio posparto, en el puerperio, iniciar la heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas, más aspirina por 6 semanas. Y luego de esto, pues, solo aspirina de manera indefinida. Si nuestra paciente tiene SAB obstétrico, no ha tenido antecedentes de trombosis, pero su SAB obstétrico se caracterizaba por uno o más partos prematuros antes de las 34 semanas de gestación, tenemos dos opciones antes del parto. Darle solo aspirina, eh, iniciando al final del primer trimestre de gestación, o aspirina más dosis profilácticas de heparina de bajo peso molecular. Las dos indicaciones tienen la misma validez. Ni una ni la otra es mejor. Pueden ser cualquiera de las dos. Y mantener durante todo el embarazo y en el puerperio, en el posparto, pues la heparina de bajo peso molecular, dosis profilácticas, más la aspirina por 6 semanas, independientemente de la ruta del parto, y luego mantener aspirina de manera indefinida. En algunas circunstancias se podría decidir entre estas dos opciones, aspirina dosis bajas y aspirina más heparina dosis profilácticas, dependiendo de qué riesgos trombóticos tenga la paciente individualmente. Si la paciente tiene más riesgo de trombosis, por ejemplo, es una madre añosa por encima de 35 años de edad, o es una madre con obesidad, o viene de una gestación múltiple, o tuvo un parto por cesárea, o es una multípara, o hubo hemorragia posparto, tiene mayor riesgo de hacer un episodio trombótico en el embarazo. Entonces, si existen estas características, pues podríamos escoger la aspirina dosis bajas más la heparina dosis profiláctica. Si no existen estas características antes mencionadas, pues podríamos utilizar solo las dosis bajas de aspirina. Cuando el tratamiento falla con aspirina o heparina, pues se ha dado algunas recomendaciones, como por ejemplo el uso de prednisona, dosis bajas de prednisona, 10 miligramos día, pero solo hasta la semana 14 de gestación. O el combinar hidroxicloroquina, como en el lupus, hidroxicloroquina entre 200 a 400 miligramos al día durante todo el embarazo. Son dos opciones muy valederas cuando el embarazo ha fallado o cuando hemos fallado en nuestro tratamiento con las recomendaciones previas. No está muy claro el papel de las estatinas, el papel de las inmunoglobulinas o de los recambios plasmáticos. La evidencia todavía no ha sido tan contundente como para recomendar estos otros tipos de terapias. La pravastatina, ustedes recordarán, es una estatina y evidentemente las estatinas están contraindicadas en el embarazo. Entonces, todavía no hay mucha seguridad con utilizar estatinas, a pesar de que hay un estudio pequeñito que ya lo vamos a comentar, de la pravastatina como tratamiento para SAF refractario. Aquí tenemos algunos artículos que hacen mención a la hidroxicloroquina, inhibe la activación del complemento y previene pues las manifestaciones obstétricas del SAF. Otro estudio en la que la hidroxicloroquina mejora los resultados obstétricos en los pacientes con anticuerpos antifosfolipídicos. La hidroxicloroquina que reduce la unión de estos anticuerpos al sitio trofoblasto, pero todos estos estudios en laboratorio, ¿no? Lo que sí tenemos es ya un estudio publicado en el 2016, que es observacional retrospectivo sobre el uso de hidroxicloroquina en pacientes con SAB obstétrico. Aquí en este estudio comparan 51 mujeres embarazadas que tomaron hidroxicloroquina y 119 mujeres embarazadas también en el grupo control que no tomaron hidroxicloroquina.
Cuando se comparan los dos grupos, pues se ve que las pacientes que recibieron hidroxicloroquina tuvieron mayores tasas de nacidos vivos y menos prevalencia de morbilidad obstétrica asociados a los anticuerpos antifosfolipídicos. Además, las mujeres que tomaron hidroxicloroquina tenían tasas más altas de partos vaginales espontáneos que las mujeres que no tomaron hidroxicloroquina. Entonces, bastante ayuda la hidroxicloroquina en las pacientes con SAV obstétrico. Disminuye los partos por cesárea, aumenta los partos vaginales, disminuye las complicaciones obstétricas del SAV, mejora la tasa de nacidos vivos. Entonces, es una buena opción la hidroxicloroquina en los pacientes con SAV. Aquí otro estudio, un estudio un poquito más pequeño con 20 pacientes donde se compara la hidroxicloroquina en pacientes con SAF. Primero, en el primer grupo, pacientes que no tomaron hidroxicloroquina y pacientes en un segundo embarazo que sí tomaron hidroxicloroquina. Aquí, pues, el resultado más importante es que las pérdidas fetales fueron mucho menores cuando la paciente tomó hidroxicloroquina. Entonces, ayuda mucho, como les decía, en los pacientes con síndrome antifosfolipídico. Este es el estudio que les comentaba de la pravastatina. Son un estudio en 21 mujeres con síndrome antifosfolipídico refractario al tratamiento normal de aspirina y dosis bajas de aspirina y heparina de bajo peso molecular. Aquí se sugiere que el uso de la pravastatina podría mejorar los resultados obstétricos en pacientes con SAV obstétrico refractario. Sin embargo, como les decía, es un estudio muy pequeñito, pues habrá que ver, ojalá vengan más estudios con mayor cantidad de pacientes que confirmen estos resultados. Por lo menos yo ahora no sería de la idea de utilizar pravastatina en las pacientes con SAV obstétrico. Siempre es importante que cuando utilicemos heparina de bajo peso molecular, consideremos darle un suplemento a la paciente de calcio y vitamina D, porque las heparinas de bajo peso molecular tienen un efecto en inducir osteoporosis. Entonces debemos suplementar con calcio y vitamina D a las pacientes a las que les demos heparina durante todo su embarazo. Como les decía, el SAF de hecho no es una contraindicación ni para embarazarse, ni tampoco para tener un parto vaginal. De hecho, el parto vaginal es la mejor ruta de parto para las pacientes con SAF. Lo que debemos saber es que cuando ya venga el parto, pues no debemos suspender la aspirina antes de la labor de parto. No se ha visto un incremento de hemorragia durante la labor de parto tomando aspirina, entonces no debemos suspenderla. Lo que sí debemos suspender es la heparina de bajo peso molecular, por lo menos 24 horas antes de iniciar la labor de parto o de una intervención quirúrgica, quizás una cesárea, según recomendaciones del ginecobstetra. Y la anticoagulación deberíamos otra vez reiniciarla aproximadamente 4 a 6 horas después de un parto vaginal o después de 6 a 12 horas de un parto por cesárea. Nuevamente, la anticoagulación con heparina cuando el paciente evidentemente requiera. Por último, vamos a hablar de esta variante muy poco frecuente, menos mal, porque es bastante grave, que se denomina SAF catastrófico. En este SAF catastrófico se produce una trombosis muy rápida de muchos órganos y sistemas. Fue descrito por el doctor Asherson y el doctor Cervera, en donde se encontraron algunos pacientes que desarrollaban trombosis de 3 o más órganos y sistemas que se desarrollaba simultáneamente o en menos de una semana y en donde se confirmaba pues la trombosis por la oclusión de vasos sanguíneos pequeños, por histopatología o por un examen de imagen y pues estaba asociado a la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos. Este SAF catastrófico tiene una alta mortalidad, tiene poca frecuencia, como les decía, solo el 1% de pacientes con SAF desarrollan SAF catastrófico, pero los pacientes que hacen SAF catastrófico, pues la mitad de estos pacientes pues pueden fallecer. Siempre es importante pensar en SAF catastrófico cuando existe una anemia hemolítica microangiopática asociada a una afectación multiorgánica. Debemos pensar en SAF catastrófico y solicitar la presencia de anticuerpos antifosfolipídicos, de los 3 anticuerpos antifosfolipídicos. Rápidamente buscar el factor que precipitó el SAF, que dio el inicio al SAF catastrófico, que podría ser una infección
probablemente el uso de anticonceptivos, una cirugía, una neoplasia maligna. El embarazo podría ser el desencadenante de un SAF catastrófico o un brote lúpico si además la paciente tiene lupus eritematoso sistémico. Y además de evaluar la necesidad de UCI, de cuidados intensivos en la paciente, porque les decía, es un cuadro bastante grave. Vemos la situación clínica, vemos si esta es crítica o no, vemos si hay afectación de un órgano importante como el sistema nervioso central o el cardiovascular, pues, y si la paciente no está en estado crítico, pues podría ser tratada en cuidados intermedios con heparina de bajo peso molecular y pulsos de corticoides, pero si es que está en cuidado, en situación crítica, pues debería pasar a cuidados intensivos, utilizar heparina de bajo peso o mejor heparina no fraccionada intravenosa, con pulsos de corticoides y además asociado a recambios plasmáticos, aquí sí porque es SAF catastrófico, con además la administración de inmunoglobulina y en algunos casos pues inclusive el rituximab. Toda esta terapia agresiva para ver si el paciente mejora o no. Cuando además el SAF catastrófico está asociado a una paciente que tiene lupus, pues el uso de ciclofosfamida, de pulsos de ciclofosfamida, 500 miligramos intravenoso, también ayudaría a que pueda salir de este episodio de SAF catastrófico. Pero como les decía, a pesar de utilizar todo el tratamiento, pues tiene una alta mortalidad. Pues para finalizar, pues, decirles que el SAF tiene un espectro clínico muy variado, ¿no? Como vimos, hay muchas manifestaciones clínicas, trombóticas, venosas, arteriales, microvasculatura, obstétricas, pero también otras, ¿no? Como hemorragia alveolar, disfunción cognitiva, crisis convulsivas. Entonces, su espectro clínico es muy amplio. Estos anticuerpos se dirigen contra proteínas que ligan fosfolípidos, la principal, la beta-2-glucoproteína 1, pero también a la protrombina. Saber que la presencia de anticoagulante lúpico o la triple positividad de anticuerpos antifosfolipídicos predicen una mayor gravedad del síndrome, tienen más complicaciones, que el embarazo en estos pacientes son embarazos de altos riesgos y que deben ser tratados por un equipo multidisciplinario para poder tener un manejo exitoso. El síndrome antifosfolipídico, cuando fue descrito al inicio por primera vez, pues se denominó síndrome de Hughes, porque el médico que lo describió fue el doctor Graham Hughes. El doctor Graham Hughes, pues, es un médico especialista en lupus que describió la presencia de estos anticuerpos antifosfolipídicos en una corte de pacientes con lupus sistémico. Lo describió en el Hospital Santo Tomás de Londres. Y aquí está el doctor Graham Hughes con su grupo de fellows. Destacamos al doctor Asherson y al doctor Cervera, que fueron los que describieron luego el SAF catastrófico. Luego el doctor Cervera, el doctor Ricard Cervera, fue al Hospital Clínico de Barcelona, regresó porque él es un médico español que hizo su fellow de lupus y SAF con el doctor Graham Hughes, y en el Hospital Clínico de Barcelona pues creó el servicio de enfermedades autoinmunes sistémicas, donde él es el jefe y donde pues él me pudo enseñar un poquito de lupus y SAF. Por último, comentarles de este caso, una mujer de 40 años que tuvimos en el hospital, que tenía un SAF obstétrico bastante agresivo, que había perdido ya cuatro embriones y le recibimos con su quinta prueba positiva de embarazo. Pues le tratamos con aspirina, con heparina a dosis completas terapéuticas y asociamos hidroxicloroquina. Miren aquí pues los estigmas de la administración de la heparina de la mamá. Y al final, después de un gran trabajo con esta señora, muy difícil su embarazo, pues tuvimos la oportunidad de que verles llegar al mundo a Lía Nicole. Y cuando pues nació nos mandó un mensaje, justo nació el 14 de febrero y nos mandaba un mensaje de San Valentín por su nacimiento. Y eso era lo que les quería comentar de SAF obstétrico. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? Bueno, listo, entonces eso sería todo. Gracias, chicos, les agradezco su presencia. Doctor, buenas noches. Buenas noches.
¿Cómo está? Habla el doctor Santiago Pilicita. Disculpe, quería hacer una pregunta. Claro, con mucho gusto, dígame. Ya. Yo soy médico ginecólogo y quería saber, por ejemplo, en los casos de una embarazada que le pongo una edad de embarazo de unas, no sé, unas 10 semanas. Ujú, Y en el estudio de los anticuerpos antifosfolipídicos necesitamos 12 semanas para tener la nueva prueba, ¿no? ujú, En estos ujú. casos, ¿se necesita esperar tanto tiempo para confirmar el diagnóstico? Ok, perfecto. Y esa es una pregunta muy importante. Gracias, doctor Pilicita, por esta pregunta. Porque hay que diferenciar lo que significan criterios de clasificación de criterios diagnósticos. Los criterios de clasificación, evidentemente, son los que nombramos al inicio, pues las manifestaciones trombóticas o obstétricas, más la presencia de los anticuerpos antifosfolipídicos y su recurrencia en un nuevo examen con un periodo de separación de 12 semanas. Pero esto lo que nos permite es tener pacientes para ponerlos en estudios clínicos, hacerles un seguimiento de estudios clínicos, estudios observacionales, retrospectivos, prospectivos o ensayos clínicos. Pero no necesariamente debemos tener los criterios de clasificación para hacer criterios diagnósticos, ¿no? Si evidentemente tenemos una paciente, como el caso que usted nos comenta, una mujer de 10 semanas de embarazo que tiene anticuerpos antifosfolipídicos, vemos el contexto de la paciente. Si es que es una paciente que previamente ya tuvo manifestaciones obstétricas, pérdidas embrionarias, pérdidas fetales o desórdenes hipertensivos, y ahora viene un nuevo embarazo y tiene anticuerpos antifosfolipídicos, no podríamos esperar 12 semanas ya para iniciar el tratamiento. Debemos iniciar el tratamiento porque sería desastroso esperar 12 semanas más y quizás ya tengamos alguna complicación de estos anticuerpos antifosfolipídicos. Entonces, una cosa son los criterios de clasificación y otras son los criterios diagnósticos. Por eso el diagnóstico debe ser un diagnóstico clínico, un diagnóstico individualizado, tomando en cuenta qué características tiene mi paciente y la presencia de estos autoanticuerpos. No hay que olvidarse que mientras más altos estén los títulos de estos anticuerpos, más relevantes son. Que mientras más anticuerpos tenga la paciente, más relevante es para el caso, ¿no? Eh, entonces hay que hacer pues esa distinción de criterios de clasificación y criterios diagnósticos e individualizar con cada uno de los pacientes. Entonces, no Ya, muchas gracias, necesitaríamos doctor. esperar las 12 semanas para confirmar. Evidentemente, iniciaremos el tratamiento y sí a las 12 semanas volveremos a repetir los anticuerpos para ver si siguen positivos. Gracias, doctor. No, gracias a usted, doctor. Muy amable. Quizás alguien más tiene alguna pregunta. Bueno, en todo caso, como les decía, muchas gracias pues a todos y ya nos veremos en otra oportunidad, ¿ok?